Bueno, la primera regla de probabilidad eh, es que la probabilidad siempre está entre 0 y 1. Entonces, cuando estamos haciendo cálculos, es importante saber que si nos da una probabilidad negativa está mal, que si la probabilidad da mayor que 1 también está mal, porque digamos que nosotros nos vamos a mover en un rango de posibilidades, donde 0 es simplemente, o sea, que simplemente sea con es imposible. Y luego 1 es que es seguro, siempre ocurre. Entonces, dentro de ese rango, digamos que es que tenemos los diferentes niveles y esos son los extremos de lo que sería una probabilidad. Entonces, siempre la probabilidad la expresamos entre 0 y 1, se puede expresar en decimales, se puede expresar en porcentaje, si es en porcentaje sería de 0 a 100, pero siempre entre 0 y 1. La segunda regla es la regla de asignación de probabilidad. Y eso lo que nos dice es que nosotros tenemos que distribuir las probabilidades entre todos los posibles resultados que puede tener un experimento. Entonces, la suma de todas estas probabilidades debe ser 1. O sea, el espacio muestral que contiene todos los posibles outcomes. Las probabilidades de cada uno de esos outcomes, la suma de ellas debe ser 1, porque es que ese espacio muestral contiene todas las posibilidades. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en una tienda donde vendes computadoras, celulares y tablets. Entonces un cliente llega a tu tienda y hay, bueno, van a haber infinitas combinaciones de probabilidades, pero vamos a pensar que solamente, o a suponer que solamente se puede llevar un artículo o nada. Entonces, mis 4 posibilidades serían que compre un celular, que compre una tablet, o que compre una PC, o que no compre nada. Entonces, la suma, o sea, la probabilidad de cada uno de ellos puede ser igual, pero seguramente va a ser distinta. Eh, pero la suma de todos estos posibles resultados debe ser igual a 1, la suma de esas probabilidades. Y eso es lo que se conoce como la regla de asignación de probabilidades, donde cada resultado va a tener asignada una probabilidad, cada resultado del espacio muestral. Y el total debe ser igual a 1 porque contempla todas las posibilidades. Y la tercera regla es la regla del complemento, y esto es muy intuitivo y simplemente nos dice que la probabilidad de que un evento ocurra es 1 menos la probabilidad de que no ocurra. Entonces con eso, por ejemplo, nos podemos pensar en eventos que tengan dos posibilidades. Uno es que la probabilidad de que entres tarde a clases sea 0.8. En ese caso, la probabilidad de que llegues a tiempo es el complemento, que es lo contrario. Entonces, si llegas tarde con un 0.8 de probabilidad, vas a llegar temprano con un 0.2 de probabilidad, que es simplemente 1 menos 0.8. Igual, por ejemplo, con el ejemplo que vimos anteriormente de la tienda, si la probabilidad de que ese cliente no compre nada es 0.25, quiere decir que la probabilidad de que se lleve algo, que compre algo, es de 0.75, que va a ser el complemento 1 menos 0.25. O 100% menos el 25%, dependiendo de cómo lo, lo denominemos. Pero esto es lo que se conoce como regla de complemento. Bueno, aquí presentan otro ejemplo de una tienda donde 300 clientes hacen compras de los 1000 clientes que estaban estudiando. Entonces, 300 entre 1000 es ese 30% que está ahí. Esa es la probabilidad de que el cliente haga una compra. Entonces, la probabilidad de que no realice una compra, que es lo que pregunta el problema, es 1
menos la probabilidad de que realice la compra, que es 1 menos 0.3, que sería un 70%. O sea que los clientes, el 70% de las veces no realizan una compra. La regla número 4 es la regla de la multiplicación. Y esta regla nos dice que si dos eventos son independientes, la probabilidad de que ocurra tanto el evento A como B de forma simultánea va a ser el producto de las probabilidades de esos eventos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la tarjeta de crédito, que calculamos que la probabilidad de que un cliente calificara para una tarjeta de crédito era 35%. Entonces, si queremos saber la probabilidad de que dos de los clientes, o sea, dos llamadas consecutivas, califiquen para la tarjeta de crédito, simplemente tendríamos que multiplicar 35% por 35%, porque esos eventos nosotros habíamos determinado que eran independientes. Entonces, cuando queremos conocer la probabilidad de dos outcomes de manera simultánea, o más realmente, podemos utilizar la regla de la multiplicación. Este otro ejemplo sobre dos clientes que van a la tienda de lámparas y nosotros podemos calcular con la regla de la multiplicación cuál es la probabilidad de que dos clientes que entren a la tienda compren. Entonces habíamos determinado anteriormente que la probabilidad de comprar es 0.30. Entonces la probabilidad de que los dos clientes compren va a ser 0.9, que es 0.30 por 0.9 por 0.30. La quinta regla de probabilidad es la regla de la adición, y esta simplemente nos permite sumar eventos que son mutuamente excluyentes. Entonces, esto de mutuamente excluyente se refiere a que no tienen resultados en común, es decir, que no se cruzan. El hecho de que tú elijas una te separa o te prohíbe la otra posibilidad. Entonces, ejemplo hay cosas muy obvias que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, cuando hablamos ahorita de llegar temprano o llegar tarde a clase, son eventos mutuamente excluyentes. O sea, si llegas temprano, no llegas tarde y viceversa. Entonces, ese tipo de eventos, que es bastante obvio, son mutuamente excluyentes. Un ejemplo bastante sencillo de eventos mutuamente excluyentes. Pero podemos pensar también en el ejemplo de las tarjetas de crédito, donde no solamente te ofrecen o te pueden ofrecer una tarjeta Platinum si calificas, sino que también te pueden ofrecer una oferta de viaje, o te pueden ofrecer también otra tarjeta de crédito. Pero si, por ejemplo, asumimos que el operador solamente puede hacer una de las tres, o sea, no puede hacerlas al mismo tiempo, cada uno de esos eventos se convierte en mutuamente excluyentes. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, si hablamos de una tarjeta A y una tarjeta B o una oferta de viajes, yo puedo hablar de que la probabilidad de que le ofrezca una tarjeta A o B es la suma de las probabilidades de la oferta A y la suma de la probabilidad de la oferta B. Entonces, esto es simplemente a lo que se refiere la regla de la adición, que no podemos confundir mutuamente excluyentes con independientes, porque el hecho de que sea mutuamente excluyente hace que sea dependiente. O sea que todos los eventos que son mutuamente excluyentes, todos son dependientes, porque si sucede uno, el otro no puede suceder. O sea que sí hay una relación de dependencia. Eso es importante tenerlo claro.
Aquí vemos un ejemplo, otra vez sobre la tienda de lámparas, y nos menciona que algunos clientes prefieren ir a la tienda a ver la mercancía y luego compran en línea, para no tener que andar con la compra, etc. Entonces, ese porcentaje de clientes que hace eso es un 9%. Y ya teníamos anteriormente que el 30% de los clientes cuando van a la tienda compran algo. Entonces, digamos que 30 de cada 100 clientes compran en la tienda y luego un 9 de cada 100 lo que hace es que va a la tienda, mira, va a su casa y compra en línea. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que un cliente vaya a la tienda y no compre nada. Entonces, esto sería, ahí vamos a incorporar la regla del complemento, donde la probabilidad de que un cliente no compre nada simplemente va a ser 1 menos la probabilidad de que ese cliente compre, que está acá. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que ese cliente compre? Primero, vemos que hay dos vías para comprar. Uno es en la propia tienda, que es esta, y uno es la compra en línea. Son eventos mutuamente excluyentes. Quien compró el artículo que iba a comprar en la tienda, no lo compró en línea y viceversa. Entonces, nosotros podemos sumar la probabilidad de comprar en la tienda con la probabilidad de comprar en línea, y eso me va a dar que un 39% de los clientes compró. Entonces, si el 39% de los clientes compró, ya sea en línea o en la tienda, eso quiere decir que quien no compró fue 1 menos ese 39%, que fue un 61% de los clientes. O sea, un 61% de los clientes fue a la tienda y no compró ni físico ni en línea. La regla general de la adición es exactamente eso, es la regla de la adición, pero ya no requiere que los eventos sean mutuamente excluyentes. O sea, nosotros podemos añadir dos eventos que tengan elementos o outcomes en común, pero entonces simplemente lo que hacemos es que para no contabilizar doble, les restamos esos elementos en común. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos la probabilidad de que suceda A, ¿verdad? Y anteriormente podríamos sumar A más B porque estaban separados, pero en este caso el evento A y el evento B tienen, digamos que zonas en común. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo A y B, yo voy a estar duplicando esto que está acá. Entonces, ya que lo duplico con la suma, lo que hago es que ajusto restándole esta intersección donde se juntan para no contabilizarlo doblemente, y eso me va a dar entonces esta área que está aquí y esta que está aquí, que es la probabilidad de que pase A o B. En este ejemplo, Liz se da cuenta de que cuando dos clientes entran a la tienda, las compras no son mutuamente excluyentes. Es decir, si un cliente compra, eso no impide que el otro cliente compre también. O sea que en algunos casos van a comprar ambos. Entonces, digamos que ese outcome puede ser compartido. Entonces, nosotros, si hacemos esto en un diagrama y colocamos, digamos que este es A, los clientes que van, y este es B, imagínense que son del mismo tamaño, pero realmente está difícil. A, B, y estamos diciendo que esto es un 20%, de los clientes, o la probabilidad de que haga compra es un 30%. Ahora, de los que compran 20%, por ciento, o sea, de las veces, B también va a comprar. O sea, que esto me va a reducir esto a un 10% por acá. Y
En el caso de B es exactamente igual. Entonces, esto que está aquí, o la probabilidad de que compren, o al menos uno compre, que es que compre A o compre B, tengo que restarle la probabilidad de que ambos compren. Entonces, yo dije 30% más 30% menos el área que se solapa, que es un 40%, que como vemos aquí, esto suma aquí 40%, que es la probabilidad de que al menos uno de ellos realice una compra. Entonces, si lo queríamos ver quizás un poquito diferente para ver ese 40% con los 30, yo simplemente graficamos todo con los 30, todo esto es 30%, dígase, todo es 30%, y por el lado de B también todo esto es 30%. Entonces, estas áreas que son comunes de los dos equivale al 20%. Entonces, ¿qué yo hago? Sumo las dos, 30 y 30, pero les resto el área que se está solapando para no, como quien dice, contabilizar la doble, que es el 20%, y me da el mismo 40%. Para cerrar con las reglas, vamos a ver un ejemplo general sobre inspección de automóviles. Vamos a suponer que usted y un amigo se van a inspeccionar su auto y el hecho de que usted pase la prueba es independiente a que su amigo pase la prueba y viceversa. Entonces, nosotros tenemos que el 75% de los automóviles pasan inspección y nosotros queremos saber, bueno, cuál es la probabilidad de que su auto pase inspección. Y acabamos de decir que eso es un 75%, o sea que esta respuesta primera es un 75%. Luego nos preguntamos cuál es la probabilidad de que su automóvil no pase inspección. O sea, si yo paso inspección con un 75%, quiere decir que no la paso con un 25%, ¿verdad? Entonces 1 menos 75 menos 0.75 y es igual a 0.25 o un 25%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ambos autos pasen inspección? Entonces, como son independientes, yo voy a utilizar la regla de la multiplicación para ver cuál es la probabilidad de que ambos eventos sucedan. Entonces, yo voy a decir la probabilidad de que uno pase es 0.75 por la probabilidad de que otro pase es 0.75. 75% cada uno, entonces la voy a multiplicar y 75% por 75%, eso me va a dar igual a 56.25%. Bueno, tengo problemas acá para escribir ese 25, pero bueno, 56.25%. Entonces, esa es la probabilidad de que ambos autos pasen inspección, o sea, el de él y el mío. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los dos pase inspección? Entonces, aquí es quizás bueno hacernos el mapa de las inspecciones. Entonces tenemos el carro, vamos a poner que mi carro es el A y el carro de mi amigo es el B. Entonces el primer escenario es que el mío pase y el del pase también. El otro es que el mío pase y el de él no pase. El otro es que el mío no pase y el de él sí pase, o que ninguno de los dos pase la inspección. Entonces, ya acabamos de decir que la probabilidad, por ejemplo, de que los dos pasen inspección es 56.25, porque las multiplicamos, lo acabamos de calcular en el ejercicio anterior, en el punto anterior. Y entonces, cuando nosotros decimos que al menos uno de los dos pase, eso quiere decir que uno de los dos o los dos. O sea que a nosotros nos interesa esto que está aquí. Esto que está aquí. Esta área que está aquí.
Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo simplemente calculando, bueno, hay más de dos, pero simplemente podemos calcular la probabilidad de que ninguno de los dos pase y buscar el complemento y decir que la probabilidad de esto que está aquí arriba, como debe sumar todo uno, va a ser 1 menos la probabilidad de que ninguno pase. O sea que yo voy a tener el 1 menos la probabilidad de que ninguno pase. Y va a ser 1 menos 25.25 al cuadrado. Y eso va a dar un 93.75%. O sea que esto que está aquí, todos los tres, va a pasar con una probabilidad de 93.75%, donde al menos uno de los dos pasa. O sea, al menos uno, hay 93.75% de probabilidad de que al menos uno de los dos se vaya para su casa con el carro, con la inspección aprobada. De que sean los dos que nos aprueben, bueno, hay un 56%. De que a ninguno nos apruebe, sería un 6.25%, que es esto que está aquí abajo. Entonces vamos a ver más adelante la última pregunta. Aquí están más limpias las respuestas. En la diapositiva anterior calculamos una de las maneras de buscar ese complemento, o otra hubiese sido simplemente sumar todas las posibilidades, que incluye que uno o ambos tengan inspección, o sumar las probabilidades y restarle esa intersección en el que ambos ambos están pasando inspección. Entonces, la última pregunta, que cuál es la probabilidad de que ninguno de los autos pase inspección, es simplemente 1 menos la probabilidad de que al menos uno lo pase. Que fue lo que vimos ahorita, que podemos decir 0.25 por 0.25 o 1 menos la probabilidad de que al menos uno lo pase. Este caso está en su libro muy detallado. Yo los invito a que vayan y vean los pasos y las explicaciones. Pero igual vamos rápidamente a revisarlo, como para recopilar todo lo que son las reglas y las aplicaciones de las mismas. Este es un caso de M&M. Ellos básicamente a lo largo del tiempo fueron incorporando la opinión de sus consumidores para determinar qué colores las personas preferían. Entonces se hicieron encuestas a nivel internacional. Nosotros, para el ejemplo, vamos a basarnos en los resultados de Japón, donde en Japón los colores elegidos fue un 38% rosado, 36% verde azul y 16% morado. Entonces vamos a responder unas preguntas con estos resultados de la encuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplemente, digamos que sacar los datos que tenemos para tener una mejor visualización. Entonces, aquí vemos que la probabilidad de que sea rosado es un 38%. La probabilidad de que haya elegido verde azul, vamos a ponerle simplemente verde, es un 36%. Y la probabilidad de que haya elegido morado es un 16%. Y si nosotros calculamos
las probabilidades acumuladas, vemos que 38 más 36 acá va a ser 74. Vamos a poner esto acumulado. 74%. Y luego 74 más 16% va a ser un 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 10% que no está incluido ahí, que eligió otro color. Eso es importante tomarlo en cuenta cuando nosotros estamos viendo nuestro espacio muestral, porque nuestro espacio muestral incluye todos los posibles outcomes. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nos presentan, ok, estos son los outcomes y las probabilidades, es siempre importante sumar y ver que el total de las probabilidades de los outcomes suma 100% o suma 1. Entonces, vamos a tener otra categoría que es la probabilidad de elegir otro, que no cabe mucho por aquí abajo, pero vamos a poner otro por aquí, que va a ser igual a un 10%, que aunque no lo especifica, por el solo hecho de que las demás suman 90%, sabemos que un 10% no eligió ni rosado, ni verde, ni morado. Entonces aquí estamos asumiendo también que solamente puede elegir un solo color la persona. Entonces la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un encuestado de M&M en Japón, que fue seleccionado al azar, prefiera rosado o verde azul? Es decir, estos dos que están aquí. Entonces ya, como quien dice, ya lo calculamos, porque sería simplemente 74%. Esta probabilidad de 38% más 36% y va a ser un 74%. Entonces esto va a ser 74%. Esa es la probabilidad de estos dos. Entonces, si elegimos dos encuestados de forma aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que ambos hayan seleccionado morado? La probabilidad de que uno seleccione morado es 16%, de que dos selecciones morado, aplicamos la regla de la multiplicación, pues estamos hablando de eventos independientes. Que uno seleccione morado no implica, ¿verdad?, que otro no pueda seleccionar, o sea, no implica que otro seleccione o no morado. Entonces, sería punto 16 por punto 16 y eso nos da punto 0,256. Entonces, luego, por último nos pregunta que si elegimos tres encuestados, ya no son dos, sino tres de forma aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno prefiera morado? Entonces, vámonos a la otra diapositiva para tener espacio, para verlo un poco más clara esta pregunta. Entonces, esta pregunta, estamos eligiendo tres personas de forma aleatoria y queremos saber la probabilidad de que al menos uno prefiera morado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros posibles outcomes van a contener un morado, o dos, o tres. Lo que no puede pasar es que ninguno elija morado. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular la probabilidad de que al menos uno tenga morado? Sería 1 menos la probabilidad de que ninguno tenga morado. Entonces, yo puedo calcularlo diciendo, aquí vemos la probabilidad de que elija un morado, entonces sería 1 menos la probabilidad de que elija o sea, de que no elija ningún morado, que en ese caso va a ser, si elige morado con 16%, no va a elegir un morado con un 84% de probabilidad. Y van a ser tres individuos. Entonces, al final eso me va a dar .473. Para verlo un poco más claro, nosotros tenemos el individuo 1, el individuo 2 y el individuo 3. Entonces, vamos a suponer que estamos hablando de la elección de morado. Entonces, vamos a poner sí y no
para más claridad, entonces vamos a ver que todos elijan un morado, sí, 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 que los dos primeros elijan un morado y el tercero no, que el primero elija un morado y los otros dos no elijan morado. También tengo la posibilidad de que el primero no elija morado y los otros dos sí. Este primero no elija morado, el segundo tampoco, el último sí. Y luego que ninguno de los tres elija morado. Entonces, como vemos, todas estas posibilidades, al menos uno elige morado. Aquí tenemos uno, aquí hay dos, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres. Pero el único caso en el que no hay ningún morado es este. Entonces, como a mí me interesa esta parte de aquí, yo puedo simplemente decir 1 menos que este evento que está aquí. ¿Para qué? Para tener esto. O sea, les resto esto que está aquí para tener todo esto que está aquí. Entonces digo 1 menos esto, que es este 84%, me va a dar un 40.73 y entonces esa es la probabilidad de que al menos uno prefiera morado o todo esto que está aquí arriba.